Apenas vamos entrando. Consultorio jurídico. Con los buenos días, estamos llegando acá a la transmisión en vivo a las 8:08 en Consultorio Jurídico, temas jurídicos. Hoy 1 de agosto del 2018, una linda mañana en el norte de la capital de la República, donde amanecemos con noticias y curiosidades. Hoy vamos a tocar el tema de pertenencia. ¿Cómo legalizar un predio que usted ha poseído por más de 10 años? ¿Cuál es el proceso? Hoy en la capital de la República, una es culebras en Parque del Norte de Bogotá. Culebra no de las que cobran. Culebra reptil. En el Parque Modelo Norte se dice que hay culebras por allí, así que con cuidado. Y hay que resaltar hoy y decir que para los que no creen en Dios y en milagros, vimos ayer lo que pasó con el avión de México, que sin duda alguna fue un milagro de Dios que se hubiera salvado a toda esta gente. La otra noticia jurídico-política: Uribe solicita que detengan la carta de renuncia. El expresidente Álvaro Uribe, quien estará y seguirá en el Congreso de Colombia. Ahí él ya sabe que lo va a indagar la Corte. Ya sabemos que presentaron recursos allá ante la Corte Suprema de Justicia para que se declaren impedidos algunos magistrados. Sigue dando la batalla jurídica con sus abogados para que cuando lo escuchen en indagatoria sean magistrados imparciales, ha dicho. Bueno, y hablando del Congreso de Colombia, ahí vimos ya, está instalado el Congreso, las comisiones, y hay un dicho que dice en mi tierra: al que no le gusta la sopa o la mazamorra, como decía mi abuelita, se le dan 2 tazas. Ahí vimos ayer a Paloma Valencia, que le tocó de escrutadora con nada menos que con un miembro de la FARC, que está en la comisión primera, y en otra vimos ahí a un miembro de la FARC, le tocó presidir la comisión por orden alfabético y cosas de la vida. Le tocó tomarle juramento a un uribista de pura sangre, quien iba a presidir esa comisión. También vimos ya ahí como senadora de la República a la esposa de Tiro Fijo. ¿Cómo le parece? Tiro Fijo. Saludamos ahí a los que se comienzan a llegar: don Awad Hatman, don Pedro Alonso Castañeda, Pechi Pedro Alonso. Estoy invitando por allá un parrandón el 4 de agosto y vamos a estar allí el 4 de agosto. Y lo otro es que por fin la señora personera se está personando, hay que decirlo así, del tema de movilidad, con los reclamos de fotomultas, de comparendos, una cantidad de filas, no hay gente quien atienda a tiempo. Hay son unos muchachos ahí que llamamos Misión Bogotá, que no saben dar información. La personera ha llamado la atención del alcalde mayor de Bogotá, el secretario de Movilidad, para que no nos hagan perder tiempo a las ciudadanas y los ciudadanos. Así que bien por la señora personera, y esperemos que los concejales también hagan lo mismo allí para que miren ese desorden que hay. De otra parte, también hay que recordar, la Secretaría de Movilidad no está dando respuesta a los derechos de petición en los 15 días siguientes. 15 días siguientes, si no le dan respuesta, usted o iniciar una acción de tutela, manifestando y anexando que usted envió un derecho de petición, radicó un derecho de petición el día tal, muy sencillo, ante un juez de la República, cualquiera que sea, penal, civil,
inclusive hasta el Tribunal Consejo Superior de la Judicatura, diciendo y argumentando que le debían dar respuesta a los 15 días siguientes y que no le dieron respuesta y le van a tutelar el derecho a la información. Esa es otra sesión que vamos a tener aquí en Consultorio Jurídico, que vamos a hablar del derecho de petición, términos en que se hace, ante quienes se presentan, términos de respuesta y qué pasa si no le dan respuesta, que son 15 días. Y también el derecho de información, que son 10 días cuando usted pide información. Saludamos a Marisa Rosso, nos dice hola, buen día, Dios lo bendiga. Nos gustaría que nos cuenten si les ha gustado este conversatorio de consultorio jurídico que hacemos acá como servicio a los lectores de nuestro Facebook Live. Dice, ¿quiénes son los encargados para que las constructoras no estafen a la gente? Pues ahí vimos. La Fiscalía, y también puede usted iniciar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y si bien es cierto, ahí hemos visto lo de la Federación de Fútbol con las boletas, también hay que decirlo que muchas veces allí hay unos funcionarios que no leen, no estudian y sacan algunos fallos. En la Superintendencia de Industria y Comercio conocí un caso de una señora lleva un carro para que se lo arreglen, se lo pinten. La señora quería que le entregaran el carro sin pagar los repuestos, sin pagar el parqueadero, y el señor lógicamente se opuso a eso. La señora se fue a la Superintendencia de Industria y Comercio, y el fallo que produjo la Superintendencia de Industria y Comercio es que el señor debía entregarle el carro inmediato sin cobrarle nada. ¿Qué tal? Y ante eso, pues ahí están las acciones. Así que muchas veces la Superintendencia de Industria y Comercio hace buenas gestiones jurídicas, pero otros días se escacha, como este caso. Luego, ¿qué tenía que ver si no era por garantía, señor Superintendente de Industria y Comercio? Cuando quiera lo documento y le muestro el caso, y el señor le tocó cumplir para evitar una sanción y perder más de 3 millones de pesos, y la señora se llevó el carro y está toteada de la risa, don Pedro Alonso, ¿cómo le parece? Así que si usted está siendo estafada por una constructora, pues usted puede iniciar una acción penal ante la Fiscalía General de la Nación, o acérquese allí directamente, si es en Bogotá, a la Secretaría de Hábitat. Ahí también le pueden colaborar la Personería, la Defensoría, o con nosotros a la Superintendencia de Industria y Comercio de Bogotá. Ese es el tema. Y por último, vamos a ver que la última es lo que nos hemos encontrado en Bogotá, a ver qué opina, que suspendieron el parrillero. ¿Cómo les parece? La medida de parrillero. El alcalde mayor de Bogotá en una rueda de prensa dijo que había dado excelentes resultados, y era cierto, porque uno ve cómo es que el parrillero que va en la moto, que las usan para delinquir, pues atracan, le roban el bolso a las damas, una cantidad de cosas. Y la pregunta es, si la medida fue excelente, pues ¿para qué la revocaron? Señor alcalde, sería bueno que nos conteste. Bueno, con esos temitas así en caliente, entramos ya a hablar de lo que es el proceso de pertenencia. ¿Qué es el proceso de pertenencia? Declaración de pertenencia. Es cuando usted ha poseído un bien inmueble. Recordemos que es un inmueble. El inmueble son allí las casas, los lotes, casalotes. Esos son bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son los que se pueden trasladar de un lado a otro. En esta adentrarnos a hablar qué es el proceso de pertenencia. Y eso nos lo enseñaron en la universidad. El proceso de pertenencia es la declaración mediante un proceso judicial que busca que una persona adquiera el dominio en virtud de la prescripción adquisitiva de dominio. Esto quiere decir que si usted lleva poseyendo un lotecito por allá en el campo, una finca, ojo que esto es especialmente para los campesinos de Colombia, y aquí también en la ciudad. Muchas veces una persona no tiene el justo título. ¿Qué es el justo título? El certificado de tradición y la escritura, donde pruebe que usted es el dueño o la dueña de ese terreno. Cuando llegó por allá de Santander, como llega mucha gente,
Pues usted encontró un lote de terreno y usted llegó y lo poseyó de buena fe, lo cercó, le hizo mejoras, instaló el agua, la luz, pagó impuestos, construyó una piecita y usted se quedó ahí viviendo en ese terreno. En este sentido, aquí me dice don Cirano Augusto, lástima porque en nuestra localidad estaba suspendido el parrillero y se me había quitado la tortícolis al no tener que estar moviendo el cuerpo y la cabeza cada vez que sentía una moto. Sí, muchas veces uno siente que cuando viene una moto esa de alto cilindraje recuerda a esos matones o aquellos ladrones. Pero bueno, hay que estar en la jugada y miremos a ver, porque el alcalde manda aunque mande mal, dice el dicho. Y si ellos consideraron que se levantaba la medida apreciada de ir, pues hay que respetar. Entonces tenemos que usted llegó a hacer esta charla muy técnica del proceso de pertenencia. Usted llegó de Santander o de alguna parte del país, ahí me pueden decir de dónde viene Pedro Alonso, que es por allá de la costa. Llegó y vio un lote abandonado, llegó y se hizo el loco. No estamos confundiendo los que llaman, los que son tierreros, que son aquellos que llegan y se meten a una propiedad, se apropian de ella y después dentro de las 36 horas siguientes, si usted ve que y no ponen en conocimiento de la policía para que vayan y saquen ese intruso, pues usted ya está permitiendo que ese señor haya tomado posesión. Si pasados ya 10 años, a usted sus vecinos lo reconocen como que es el de esa finca, de ese casalote donde usted, repito, hizo mejoras, pagó impuestos, lo vieron que usted se levantaba todas las mañanas, que tenía gallinitas, que tenía todo lo que usted tiene ahí, que lo vieron que estaba construyendo una casita. Usted debe ir guardando, usted tuvo que haber guardado las facturas, el contrato de obra, donde compró el cemento, donde compró la varilla y todos los elementos que le van a servir como prueba para solicitarle al señor juez con los diferentes testimonios, pruebas documentales, la inspección judicial, todos estos elementos. Usted puede iniciar el proceso de pertenencia ante un juez civil municipal, que es el nuevo ordenamiento, porque ya se dio un especial tratamiento de acuerdo al Código General de Proceso para que estos procesos de pertenencia los conozcan los jueces civiles municipales y en segunda instancia va los jueces civiles del circuito. Hay que también ver que si usted tiene justo título, por ejemplo una promesa de compra-venta, pues ya no debe esperarse 10 años sino 5 años. Ejemplo, usted compró un casalote con la promesa de compra-venta y el señor se le perdió o el señor no le quiere firmar y usted demuestra que ya pagó y tiene más de 10 años o 5 años con justo título, usted puede acudir allí ante el juez municipal para que le reconozca que usted es el dueño de ese lote de terreno. Saludamos a la señorita abogada Elena Martínez, quien está muy pilosa escuchando consultorio jurídico. Entonces ya tenemos que usted tiene las pruebas, todo el mundo lo conoce a usted como dueño de ese terreno, sin serlo hasta el momento. Una posesión que ha ejercido en forma tranquila y pacífica, no a la fuerza, no como hacían los paramilitares o algunos miembros que están por fuera de la ley, diciéndole, señora, o se va o me vende, o le decían al esposo, o le compro a la viuda. En este sentido también la ley de víctimas ha permitido que usted pueda iniciar el proceso para que le reintegren esa propiedad, aunque fue expropiada a la fuerza, se puede decir. Y en este sentido, entonces usted cumple los requisitos, inicia la demanda con un abogado especialista en derecho probatorio o en derecho civil, presenta la demanda donde van los hechos, usted tiene que decir cómo entró a ese lote, a esa casa, por qué motivo fue. Y aquí viene la pregunta. En un proceso, usted vivía en la casa de sus padres, pero pasaron 10 años, 20 años, 30 años. Usted es quien ha poseído esa propiedad
¿Se podría dar el proceso de pertenencia? Yo pienso que sí, porque sus hermanos, sus herederos, no ejercieron el derecho que tenían, que ahora son 10 años, para haber iniciado el proceso de sucesión. Y en este sentido, pues lógicamente que un juez de la República lo podrá declarar a usted como dueño de ese terreno. Una vez presentada la demanda, con los testimonios, con los recibos, con las facturas, con todos los elementos probatorios que usted considere que el juez debe tener en cuenta y que lo va a acreditar que usted es el dueño, pues una vez admitida la demanda, el juez ordenará que se notifique a quien aparece como propietario de ese bien. Por ejemplo, en 1948 hay que notificar al último propietario que aparece. Si es un lote de mayor extensión, hablemos aquí de lo que pasa en el sector de Buenavista y Usaquén, Cerros Orientales, donde recuerden que en el norte de Bogotá eran fincas extensas de terreno. Llegaban las personas, poseyeron de buena fe, construyeron su casita, pusieron la luz, el gas, todo, y fueron poseyendo. Pero sucede que en ese terreno era, por decir algo, de Simón Bolívar en ese tiempo. Entonces hay que notificar a ese señor Simón Bolívar, hay que notificarlo por el 291 para garantizar el debido proceso de derecho de defensa. Si ya no aparece don Simón Bolívar, en ese tiempo se buscaba por el directorio telefónico cuántos Simones Bolívar aparecían y había que notificarlos. Después, si no aparecía, se tiene que emplazar y se le tiene que nombrar un curador ad litem, que es quien va a representar a ese señor, como también se debe hacer el emplazamiento a personas indeterminadas. En el caso de un lote de mayor extensión, pues usted tiene que notificar. Aparecen en ese certificado. Por decir algo, en el sector de Buenavista, en Usaquén, un lote de terreno inmenso, hablemos de 1000 fanegadas, y de fanegadas hay 300 300 poseedores que ya iniciaron el proceso de pertenencia. Como todos son colindantes, hay que notificarlos a todos o hay que emplazarlos, so pena de que se caiga la demanda. Una vez notificados y emplazados y todo, pues se tiene que fijar también una valla, de acuerdo al artículo 23 del Código General del Proceso, que una valla donde indique que se ha iniciado un proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, el juzgado donde cursa, número del proceso, dirección del juzgado, quién lo inicia, contra quién se inició, las medidas del terreno y todos los datos que el artículo 23 del Código General del Proceso nos indica allí para que se haga esa valla como medida de publicidad. Una vez ya notificados, ya sabemos que admitieron la demanda, sabemos que ya se hizo las notificaciones, que se hicieron los emplazamientos, pues ya vendrá la fijación del litigio que conocemos, común y corriente. Vendrá allí también que el señor juez observa que no hay causal de nulidad, observa que el curador ad litem ya se posesionó, que contestó la demanda en el término que le ordena la ley, que son 20 días, y se llama la primera audiencia, que es fijación del litigio. No, lógicamente que no va a haber conciliación porque es un proceso ordinario de pertenencia. Y una vez allí se decretan todas las pruebas que se van a practicar, interrogatorios, inspección judicial, tiene que usted pedir un perito allí sí para que determine los linderos, que determine el metraje del lote. Y en este sentido vienen las declaraciones, testimonios, interrogatorios, todo lo que usted considere que va a ser. Si una de esos testigos llega a decir que sí, que conoce al dueño y que usted no es la propietaria porque no lleva más de 10 años, pues el proceso se cae. O si usted llega a reconocer que lleva más de 20 años, pero usted llega y dice, no, es que a mí me dejaron aquí cuidando ese lote de don Pedrito Ramírez, también se le cae el proceso porque usted está reconociendo que hay un dueño. Y lo otro es que si el don Pedro Ramírez o don Simón Bolívar fue notificado y considera que usted está actuando de mala fe, pues él contesta la demanda.
con otro abogado, contesta las excepciones, propone excepciones, puede proponer excepciones de inexistencia de la causal para demandar, puede entrar a demostrar de que si bien es cierto usted hizo una promesa de compraventa, pero que no le han pagado, entonces en ese sentido usted puede presentar una excepción de fondo que se llama pleito pendiente. Y usted puede presentar también como técnica una demanda de reconvención, que es un proceso de para que le devuelvan el terreno una vez falle un proceso reivindicatorio de dominio se llama, que usted contesta dentro de la misma demanda. Quiere decir que al que usted lo demandó ahora pasa a ser demandado dentro del mismo proceso, y en este sentido también se va a dar el mismo trámite, y ahí viene que el juez observará si realmente le asiste razón o no. Hay que tener en cuenta que cuando falla la demanda y sucede que la pertenencia no salió a favor suyo y falló el proceso de reivindicatorio de dominio, esto quiere decir que el señor juez, si usted lo solicita así en debida forma, el señor juez ordenará que se le haga entrega a quien está alegando la propiedad, en este caso quien aparece en el registro, en el certificado de tradición. A estos anexos hay, además de los que hemos hablado, hay que enviar copia a las escrituras de toda la tradición. La tradición es todo el historial de ese bien inmueble, ese predio. Hay que también aportar un certificado especial que lo requiere el juzgado, donde se solicita en la oficina de instrumentos públicos de su localidad o su municipio o su departamento, y es allí como un certificado especial donde dice los linderos, quiénes han sido los dueños, direcciones que ha tenido y todo. En este proceso hay que reconocer y recomendar que es el proceso por excelencia, un proceso por excelencia porque es la prueba reina. Si usted no sabe probar, que en derecho el buen abogado maneja el derecho probatorio y los términos. Allí hay que darle las pruebas al juez y hay que decirle al señor juez que usted ya va poseyendo tanto tiempo, que todo el mundo lo conoce, que sí, y en ese sentido no va a tener ninguna pérdida esa pertenencia, que muchas veces no podrá durar más de 2 años, 3 años. Antes se demoraba 16 años, pero en este sentido los jueces ahora están fallando rápido, y eso depende también de la agilidad con que usted mueva el proceso de pertenencia para obtener el justo título donde la sentencia va a escribirse, donde la sentencia va a reconocerlo a usted como dueño. En el campo, para los bienes rurales, cuando se inicia un proceso de pertenencia, que es el mismo trámite de un bien inmueble en la ciudad, pero allí sí se tiene que enviar a la Agencia Nacional, además de hacerse el registro de emplazados y toda la situación de que trata el procedimiento, que eso lo debe saber su abogado. Cuando es un bien rural, pues tiene que enviarse por parte del juzgado a la Agencia Nacional de Tierras, que es una nueva entidad del Estado, y allí que lo que van a revisar, verificar si ese predio no es un bien baldío, si no es un bien, se puede decir, oficial, Agencia Nacional de Tierras, para que certifiquen que ese bien rural no es de propiedad del Estado, que no es un bien baldío, que no es un bien que afecte el medio ambiente, una cantidad de requisitos, y una vez lleguen todos esos requisitos, pues el juez practicará todas las pruebas, ya lo hemos dicho, practicará allí las diligencias de inspección judicial, recibirá testimonios y proferirá la sentencia respectiva. Si hay contraparte, en este caso el curador ad litem, quien es quien representa al propietario, a los indeterminados, muchas veces él no apela, porque considera que está todo en derecho y no apela. Pero si el propietario del bien contra quien usted dirigió la demanda está allí, él puede apelar y puede ir ante el tribunal, ante el juez del circuito de su localidad o su municipio o departamento. Aquí en el caso de Bogotá, pues serían jueces civiles municipales, y va ante los jueces del circuito.
Si usted considera que también se están violando derechos, una vez allí pues podrá iniciar una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Allí hay que recordar que en la demanda se debe pedir también el registro de la demanda, el registro para indicar que sobre ese predio está cursando un proceso de pertenencia. Quien lo vaya a comprar o lo vaya a vender debe estar sujeto a esa decisión. Si cursó una sucesión, pues pueden hacer la sucesión. A mí me pasó en un caso acá en el norte de Bogotá. Los herederos iniciaron la sucesión, pero como estaba registrado el bien inmueble, la medida, pues una vez salió la sentencia, se ordenó la entrega no, perdón, se ordenó el registro de la sentencia y ya quien demandó es el propietario. Así que en este sentido, este es el proceso de pertenencia. Recordar que si usted no inicia, una vez haya cumplido los requisitos, que son 5 años, con justo título, que tiene la promesa de compraventa, todo lo que usted conoce, o 10 años, que fue la nueva ley que salió desde el 2002, que antes eran 20, pues si usted no inicia el proceso de pertenencia en esos 10 años, usted se puede ver abocado a que le inicien un proceso reivindicatorio de dominio y automáticamente usted perdió esa oportunidad que tenía que un juez de la República lo declarara dueña o dueño de ese bien inmueble, finca, lote, casa lote, un apartamento. Así que ese es el proceso de pertenencia, donde se deberá tener mucho cuidado con todas las pruebas que se alleguen, deberá tener mucho cuidado con los testimonios que vaya a aportar, ver que se haya notificado a todo el mundo para evitar nulidades, porque es muy triste que después de 2 años de un proceso en trámite se le caiga a usted, señor abogado, o a su cliente por no haber tenido cuidado en el debido proceso de derecho de defensa de que trata el artículo 29 de la Constitución Nacional. Así que saludamos a Dulce María Díaz, que llega tarde a la transmisión del proceso de pertenencia, Richard Cornado, pero esto va a quedar allí en la página para que lo consulten, especialmente los campesinos. Aquí se ha confundido una cosa que es la declaratoria de mejoras. Cuando usted tiene un proceso, cuando usted tiene un bien inmueble, vaya ante notario y hace una declaratoria de mejoras, aduciendo que usted lleva tantos años, que ha construido una piecita, 2 piecitas, todo, y eso pues le va a servir como prueba, pero no es el justo título. Eso lo están haciendo especialmente en lo rural para que le puedan dar créditos blandos en el Banco Agrario, pero mientras que usted no haya iniciado el proceso de pertenencia, que lo declaren dueño y señor, usted solamente es un simple poseedor que puede ser desalojado en cualquier momento si no inició el proceso de pertenencia que está reglamentado en el Código General del Proceso y que es muy claro en su procedimiento. Eso no tiene ciencia, simplemente vuelvo y le repito a los que llegan a sintonía, predio identificado con los linderos tales y tales y tales y tales, toda vez que yo he cumplido lo ordenado en los artículos del Código Civil, del Código General del Proceso, y en este sentido, señor juez, solicito que se me declare como dueño y señor de ese predio. En el campo lo mismo, en el campo vemos hay muchas fincas que eran de nuestros abuelos y tatarabuelos, y que nunca hicieron la legalización de esos predios mediante el proceso de pertenencia. Ahora lo pueden hacer rápidamente. Lo mismo en la ciudad. Entonces, con esto hemos dado cumplimiento a nuestro consultorio jurídico con Amorocho a las 8. Mañana vamos a estar hablando a las 8 de la mañana del proceso de restitución de bien inmueble arrendado. ¿Qué pasa cuando usted tiene un bien inmueble arrendado? ¿Qué pasa si no le pagan? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo se obtienen el pago de los cargos de arrendamiento mediante el proceso ejecutivo? Procedimiento. Y una vez más agradecerle a todos los que están ahí en sintonía. Pueden ver el audio, el video
en Sin Tapujos, periódico Sin Tapujos. También lo pueden ver en la página de Sabadito Alegre, o lo pueden ver aquí por este medio que es Facebook Live. Así que un feliz día para todos. No se olviden que tienen que censarse, y para algunas también, y algunos que se manden empezar. El sábado vamos a tener desde las 8 de la mañana comentarios políticos, jurídicos y un resumen de lo que hemos hablado dentro de la semana. Próximamente vamos a hablar del proceso penal, injuria y calumnia, daño al buen nombre, cuál es el procedimiento ante la Fiscalía General de la Nación. Ya hemos hablado del proceso ejecutivo, ya hemos hablado de las fotomultas. Ahí encontrarán todos los archivos. Señorita Dulce María Díaz Méndez, feliz día. Don Richard, Betty Fiorel, los artistas, ahí que también están. Y próximamente vamos a hablar también qué hacer el proceso cuando a usted le dejan un carro y sucede que ese carro aparece a nombre de otro. ¿Cuál es el término y cuál es el procedimiento parecido para que lo declaren a usted como dueño cuando a usted le dejan un carro en un parqueadero, que lo dejan abandonado y usted solicita a un juez de la República que lo declare como dueño y señor de ese vehículo para que usted pueda tener la posesión y especialmente el uso, el goce y la disposición como pasa en el matrimonio? Así que feliz día para todos. Doña Elenita Martínez, que se comunique, que anda muy perdida, y vamos a estar pendientes allí. Por la tarde vamos a estar en el Congreso de Colombia mirando el avance del proyecto de ley de data crédito para que saquen a los que ya pagaron y están al día. Así que feliz día para todos. Nos vemos. Chao, chao.